Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Yo quiero compartir algo acerca de, no sé si se fijan, hermanos, puse unas palabras en el grupo acerca del pecado que es el orgullo. Y es algo que el Señor muestra que no está bien delante de Él. Vamos a ver un claro ejemplo, es el del rey Uzías, segunda de Crónicas, capítulo 26. La introducción en la vida cristiana no nada más es cómo empezamos, hermanos, sino también cómo terminamos. En el caso del rey Uzías, vemos lo que puede pasar si el orgullo, que es el pecado, entra en nuestras vidas. Dice la Biblia que él tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Su madre era Amasías. Su padre era Amasías y su madre era Jecolía. Pero la prosperidad le dio tanto que le provocó la soberbia, la cual fue su propia destrucción. Llegan conmigo, hermanos, capítulo 26, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual era de 16 años, y pusiéronle por rey en lugar de Amasías, su padre. Dice, edificó él a Elot y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Hay tres cosas, hermanos, que yo puse, que viene siendo el éxito, el pecado y la destrucción. La primera está en el versículo del 4 al 15, que viene siendo cuando hizo lo recto delante de Dios. Dice el 4, hermanos, segunda de Crónicas 26:4, él hizo lo recto en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. El 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios, y estos días que él buscó a Jehová, él le prosperó. Vemos, hermanos, cómo también el Señor nos prospera, en cierta manera, nosotros, hermanos. Y no estoy hablando prosperidad de dinero, hermano, que también es bueno, pero somos prósperos en salud, somos prósperos en la salvación, principalmente de haber alcanzado. Pero el problema aquí, hermanos, es que a veces llega a caer el orgullo, hermanos. Y ese fue el error de Uzías. Tanta bendición que el Señor le dio, que cayó en orgullo. Desde el 4 hasta el 15, hermanos, no lo voy a leer también por causa del tiempo, pero vemos cómo Dios le dio tanta prosperidad que edificó muchísimas cosas, ejércitos, tenía muchas cosas Uzías. El problema fue, hermanos, cuando ya tenía demasiadas cosas. En el versículo 16, segunda de Crónicas, capítulo 26, el 16 dice, mas cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse, porque se rebeló contra porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sahumerio en el altar de perfume. A veces pasa, hermanos, que el orgullo nos hace que ahí salgan tantos pecados como la ira, que fue lo que también pasó. O sea que el orgullo es una cosa principal, hermanos, que de ahí mismo pueden salir varias raíces, como viene siendo iracundo, la ira, el egoísmo, la avaricia, la soberbia. Y va en conjunto con la palabra orgullo, hermanos.
Porque tanto fue su poder de Usías que no le importó, dice la Biblia, que no le importó lo que quiso ser mejor que Dios, quiso hacer las cosas mejor que Dios, a su parecer de él, sabiendo que el Señor le había dado muchísima bendición. Fue su arrogancia, hermanos, que lo llevó a hacer eso, quiso hacer las cosas mejor que Dios, yo puse eso. Si somos orgullosos nos parecemos más a Satanás, eso está en Isaías capítulo 14, 13, 14, y en Proverbios 6, 16 también está, hermano. Porque su pensamiento, hermano, de una persona orgullosa es no tener autoridad de nadie. Él es también que no le gusta que le digan qué hacer. También que se considere mucho mejor que los demás. Y que también siempre tiene la razón. Y que las cosas sean a su manera. Cosa que hizo Usías. Y también que no oye a nadie. Y es el que sabe todas las cosas, a su parecer. En 1 de Pedro 5:5, hermanos. Hablando de, aquí es todo lo contrario, ya vamos a hablar hablando de la humildad. La humildad es mucho mejor, hermano, que ser orgulloso. Porque yo lo llegué a comprobar en mi propio trabajo, hermano. Cuando falté por causa de mi pie, yo en mi orgullo, yo dije, ¿a quién van a poner? Pues nomás sé yo trabajar en esas máquinas. No, hermanos, no es así. Hay alguien quien más pueda hacerlo y mucho mejor que yo. Tristemente a veces cae uno en eso. En pequeñitas cosas, hermanos, queremos decirle. Yo pensando que la máquina, yo dije, no, pues yo le sé muy bien a las máquinas esas. ¿A quién van a poner? Orgulloso. Y me di cuenta que pusieron a otro compañero y también sacó el trabajo adelante. La empresa no pagó por mí. Eso quiere decir que no somos indispensables de nada, hermano. Amén. Ni aquí, ni en ningún lado, hermano. Aquí podemos estar sirviendo y el día de mañana, ¿qué pasó? ¿Entró orgullo? Cuidado, hermano. Cuidado cuando pasa algo así. Mejor ser humildes y decirle, Señor, quítame ese orgullo, la verdad. Yo no soy nada, no soy nadie si no es por ti, Señor. Amén. Cuando hagamos algo que sea para la gloria de Dios, hermano. Poco o mucho, no importa. Y yo me di cuenta ese día cuando le dije a mi encargado, ¿a quién puso? Al que menos yo pensaba, hermanos, pusieron a él. Yo dije, no puede ser posible. ¿Cómo lo pusieron a él? Sí. Y sacó el trabajo y dije, caray. ¿Ya ven? Le digo, estoy equivocado. Hasta fui y le dije, oye, perdóname. ¿Por qué? Le dije, no, perdóname. No te dices que me perdones. Porque había pensado mal de él. Dije, hombre, está bien tonto, no puedes hablar. No, el tonto era yo. Porque nadie, hermano, nadie es indispensable aquí. Y lo vi en mi propio trabajo. Yo dije, no puede ser posible. Pero gracias a Dios, que el Señor nos muestra que en pequeñas cosas no debe de entrar el orgullo. En pequeñas cosas, hermano. Porque si dejamos que eso crezca, hermano, nos lleva a la destrucción fácil. El 5:5 dice, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Me quiero enfocar en donde dice, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. El Señor es bueno y lo que quiere es humildad. Aquí el problema que hizo Usías fue que no se arrepintió, hermanos. Ese es un error, hermanos. Cuando pasa algo, hermanos, que te están diciendo que algo estás haciendo mal,
no arrepentirte de tu pecado trae consecuencias, hermano. Y si uno trata de hacer las cosas, hermano, o juzgar las cosas, no está bien. Porque lo que venga de parte de Dios, ahí sí está más, ahí sí está peor. Porque el rey Usías no se arrepintió. Al contrario, hermanos. En el versículo 17, 26-17 dice: y entró tras él sacerdote Azaría, y con él 80 sacerdotes de Jehová, de los valientes, y pusieronle contra el rey Usías, y dijéronle: no a ti, oh Usías, el quemar perfume a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios Jehová. Y el 19, hermanos, dice la Biblia: y hay 12 Usías, que tenía el perfume en la mano para quemarlo. Y en esta su ira contra los sacerdotes, la lepra le salió en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del perfume. Esa es la consecuencia que Dios le mandó por no arrepentirse. Y vaya que Dios le estaba dando chance, hermanos. Dios le estaba dando chance a Usías, porque en ese momento lo hubiera destruido, en ese momento lo hubiera matado. Al entrar al templo y no hacer caso, lo hubiera matado. Pero el Señor quería que se arrepintiera con lo que estaba haciendo. Tanto que mandó a los sacerdotes, y los sacerdotes le dijeron que estaba mal lo que estaba haciendo, hermanos. Pero él no quiso arrepentirse. Ya el orgullo ya estaba demasiado. Esa fue la destrucción del rey Usías. Por eso, hermanos, cuando uno persiste en no obedecer lo que Dios dice, va a haber consecuencias, hermano. Tal vez ahorita no, pero tal vez mañana. Siempre va a haber consecuencias. Cuando el Señor nos da dones, hermanos, o talentos, usémoslos para la gloria de Él, en lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Sabemos que el Señor obra y nos dice qué debemos de hacer, ya sea fuera de la congregación o adentro de la congregación. Sabemos nuestra labor y no nos metamos en problemas. Hay muchas cosas tan sencillas, hermanos, que a veces se comparten como el chisme. Yo digo, es algo tan sencillo, pero vaya, a la vez es complicado, porque es algo que hasta parece que lo traemos arraigado en la carne. Somos malos por naturaleza. Cuando el hermano Josué comparte esto, yo digo, sí es cierto, somos malos por naturaleza, aún siendo cristianos, hermano, y es vergüenza de uno. Siendo cristianos, todavía hay cosas que venimos arrastrando. Y créanme, hermanos, que aquí es el mejor lugar cuando uno dice: ay, Señor, gracias, porque estamos en Cristo, somos hermanos. Créeme que allá afuera no hay nada, hermanos. Allá afuera no hay nada, en el trabajo. Yo en mi caso, yo no anhelo nada de allá afuera. Mi vida era perversa. Y yo digo, no puedo creer que aún estando aquí, hermanos, no nos amemos. Y el decir amar, no nomás es decir amarnos, es demostrarlo. El Señor Jesús nos lo demostró. ¿Yo cómo puedo decir, hermano, te amo, si a la hora de la hora, el trancazo, no lo hago como obra? ¿De qué sirve, hermano? No, debo demostrárselo con mis hechos al hermano que lo amo. No más decírselo. No tengo que decírselo con obra. En conclusión, hermanos, es como vimos cómo bendijo el Dios a Usías.
Lo bendijo de tal manera que él mismo, de tantas cosas que Dios lo bendijo, entró el orgullo y se destruyó de esa manera. Dice la Biblia aquí, hermanos, que él no se arrepintió y de esa manera terminó. En el 26:20 de Segunda de Crónicas dice: y miróle a Uzías, el sumo sacerdote de todos los sacerdotes. He aquí la lepra estaba en su frente e hicieronle salir a prisa de aquel lugar. Y él también le dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, leproso, porque había sido separado de la casa de Jehová. Y dice, Jonatán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿De qué manera terminó, hermanos? Porque no se arrepintió. Leproso. Porque no hubo un arrepentimiento, y puede pasar con nosotros, hermanos. A veces esas enseñanzas, pequeñas o grandes, hermano, sirven mucho para uno. ¿Cómo a veces minimizamos y decimos el orgullo? No, de verdad, hermanos, el orgullo puede pasar muchas cosas. Allá en el mundo puedes ver que hay mucha gente destruida por orgullosa, porque no se perdona, por siempre sencillas cosas. Continuar nosotros, hermanos, debemos de perdonarnos, de perdonar a su semejante. Le doy gracias a Dios porque poco a poco nos va enseñando ciertas cosas, hermanos. Y hay mensajes muy cortos y situaciones que yo digo, a mí me pasó en el trabajo y yo dije, caray, ese mensaje era para mí, hermanos, si quería compartírselo. Porque a mí me pasó en mi vida, en mi propio trabajo, y yo dije, no puede ser. Pero el Señor me mostró que tenía que arrepentirme. Y claro, pedirle perdón. Y con más razón, como había algo en mi conciencia, yo fui y le dije al compañero, le dije, perdóname. Nomás perdóname. Si le digo por qué, no sé si me voy a pegar o no. Mejor le dije, hermano. No le dije nada. Mejor me quedé callado. Le dije, nomás perdóname. Porque lo hice menos, hermano. Lo hice menos pensando que él no podía hacer las cosas. Sí las puede hacer. Y mejor que yo. Gracias a Dios el Señor me acomodó otra vez donde mismo. Mira, para la gloria de Dios. Ahora está igual él como suplente como yo. Ya somos dos. Y toda la gloria es para él, hermano. Dios les bendiga.